¿Quién fue Sansón, según el Viejo Testamento? ¿Y qué propósito tenía para su pueblo? La Biblia, en su vasta colección de historias y personajes, nos presenta figuras que desafían nuestra comprensión moderna. Hombres y mujeres cuyas vidas están entrelazadas con lo divino de maneras extraordinarias. Entre estas figuras, Sansón emerge como uno de los personajes más fascinantes y complejos del libro de los Jueces. Su historia no es solo un relato de hazañas sobrehumanas, sino una profunda narrativa sobre la fe, la debilidad humana, el arrepentimiento y el inescrutable plan de Dios para la liberación de su pueblo. Para entender a Sansón, debemos transportarnos a una época turbulenta en la historia de Israel, un periodo caracterizado por un ciclo de opresión y liberación, donde la obediencia y la desobediencia a Dios determinaban el destino de la nación. La historia de Sansón comienza antes de su concepción, un detalle que la Biblia reserva para figuras de gran importancia, como Isaac, Samuel y Juan el Bautista. Israel se encontraba, una vez más, bajo el yugo de sus enemigos. El libro de los Jueces nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. En medio de esta desesperanza, un ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa, un hombre de la tribu de Dan. Ella era estéril, una condición que en la antigüedad se consideraba una gran aflicción y, a menudo, una señal de desfavor divino. Sin embargo, el mensajero celestial trajo noticias asombrosas. No solo concebiría un hijo, sino que este niño sería consagrado a Dios desde el vientre como nazareo. El voto nazareo era un compromiso especial de consagración a Dios. Descrito en el libro de Números, implicaba 3 abstinencias principales: no consumir vino, ni ninguna bebida fermentada, ni siquiera uvas, no cortarse el cabello, y no acercarse a un cadáver. Este voto separaba a la persona para un servicio sagrado. En el caso de Sansón, su nazareato era perpetuo y divinamente instituido, señalando desde su nacimiento que su vida tenía un propósito extraordinario. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Por lo tanto, el propósito de Sansón estaba claro desde el principio. No era un rey ni un general que lideraría ejércitos, sino un juez, un libertador carismático levantado por Dios para debilitar y desestabilizar el dominio filisteo a través de actos de fuerza prodigiosa, impulsados por el Espíritu de Dios. Desde joven, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. Sus hazañas legendarias son el núcleo de su narrativa. La primera demostración de su poder sobrenatural ocurrió cuando, viajando hacia Timnat para tomar una esposa filistea, un león joven lo atacó. El texto bíblico dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Este acto no fue meramente una proeza física. Fue la primera señal de que el poder de Sansón no residía en sus músculos, sino en su conexión con Dios. La fuerza no era suya, sino un don divino para cumplir su misión. La elección de una esposa filistea, aunque contraria a la ley mosaica que prohibía los matrimonios mixtos, es presentada en la narrativa como parte del plan de Dios. El texto explica: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Este es un punto teológico crucial. Dios puede usar, incluso, las decisiones cuestionables de los seres humanos para llevar a cabo sus propósitos soberanos. La boda de Sansón se convirtió en el catalizador de su conflicto con los filisteos. Durante el banquete nupcial, propuso un acertijo basado en su encuentro secreto con el león. Cuando los filisteos, incapaces de resolverlo, coaccionaron a su esposa para que les revelara la respuesta, la ira de Sansón se encendió. El Espíritu de Dios vino sobre él y mató a 30 hombres de Ascalón para pagar la deuda de su acertijo, marcando el inicio de su guerra personal
contra los opresores de Israel. Las proezas de Sansón continuaron escalando en audacia y poder. Después de ser traicionado por su suegro, quien entregó a su esposa a otro hombre, Sansón capturó 300 zorras, ató sus colas de 2 en 2 con antorchas encendidas, y las soltó en los campos de grano de los filisteos, causando una devastación masiva. En respuesta, los filisteos quemaron a su esposa y a su suegro, lo que provocó una represalia aún mayor por parte de Sansón, quien los hirió con gran mortandad. Huyendo, se refugió en la cueva de la peña de Etam. Los filisteos enviaron un ejército para capturarlo, y los propios hombres de Judá, temerosos, decidieron entregar a Sansón a sus enemigos. Aquí vemos la trágica ironía de su misión. El pueblo que debía liberar lo entrega a sus opresores. Sin embargo, cuando los filisteos se disponían a celebrar su captura, el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Armado solo con una quijada de asno fresca, mató a 1000 filisteos, una hazaña que inmortalizó el lugar con el nombre de Ramat Lehi, que significa la colina de la quijada. Sin embargo, la historia de Sansón es también una tragedia. Un estudio sobre cómo los dones más grandes pueden ser malgastados por la debilidad moral y la desobediencia. A pesar de su consagración y su increíble poder, Sansón era un hombre gobernado por sus pasiones. Su debilidad por las mujeres filisteas fue su talón de Aquiles. Esta vulnerabilidad se hizo fatalmente evidente en su relación con Dalila, una mujer del valle de Sorek. Los príncipes de los filisteos, desesperados por descubrir el secreto de su fuerza, le ofrecieron a Dalila una fortuna para que lo sedujera y se lo revelara. El juego de seducción y engaño entre Sansón y Dalila es una de las escenas más dramáticas de la Biblia. 3 veces, Dalila le rogó que le dijera el secreto de su fuerza, y 3 veces, Sansón la engañó con respuestas falsas. Le dijo que si lo ataban con 7 mimbres verdes, o con cuerdas nuevas, o si tejían las 7 trenzas de su cabello con la tela del telar, se debilitaría. Cada vez, Dalila lo ponía a prueba, y cada vez, él rompía sus ataduras con facilidad. La persistencia de Dalila, finalmente, agotó a Sansón. El texto dice que su alma fue reducida a mortal angustia. En un momento de fatal debilidad, le descubrió, pues, todo su corazón. Le confesó su voto nazareo, y que su fuerza residía en su cabello, el signo externo de su pacto con Dios. Si su cabello era cortado, el Señor se apartaría de él y se volvería tan débil como cualquier otro hombre. El secreto no estaba en el cabello en sí, sino en lo que representaba en su consagración y obediencia a Dios al revelar este secreto y permitir que se lo cortaran. Sansón estaba rompiendo la última estipulación de su voto nazareo. Mientras dormía sobre las rodillas de Dalila, un hombre le cortó las 7 trenzas. Cuando Dalila gritó, «Sansón, los filisteos sobre ti», él intentó levantarse como las otras veces, sin saber que Jehová ya se había apartado de él. Este es el momento más trágico de su vida. El hombre más fuerte del mundo se encontró impotente, no porque su cabello se hubiera ido, sino porque su conexión con la fuente de su poder, Dios mismo, se había roto por su desobediencia. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler en la cárcel. El héroe de Israel, el libertador elegido, se convirtió en un esclavo ciego, objeto de burla y entretenimiento para sus enemigos. Su ceguera física era un símbolo terrible de su ceguera espiritual, que lo llevó a traicionar su llamado. Sin embargo, la historia de Sansón no termina en la derrota. En su humillación y sufrimiento, Sansón comenzó a buscar a Dios de nuevo. El texto bíblico añade una pequeña pero significativa frase: «Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado». Este crecimiento del cabello
simboliza la renovación de su consagración y el comienzo de su arrepentimiento. El clímax de su vida llegó durante una gran fiesta que los filisteos celebraban en honor a su dios Dagón, a quien atribuían la victoria sobre Sansón. Miles de filisteos se congregaron en el templo y trajeron a Sansón para que los entretuviera. Ciego y humillado, Sansón hizo una última oración a Dios. Una oración no de arrogancia, sino de desesperada dependencia. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Colocado entre las dos columnas centrales que sostenían el templo, Sansón empujó con todas sus fuerzas. El templo se derrumbó, matando a Sansón y a todos los que estaban dentro, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado en su vida. En su muerte, Sansón cumplió su propósito de una manera más devastadora que en toda su vida. Su acto final fue un sacrificio redentor que decapitó el liderazgo filisteo y asestó un golpe paralizante a los opresores de Israel. Aunque su vida fue una mezcla de triunfos gloriosos y fracasos catastróficos, su historia está incluida en el Salón de la Fe del Nuevo Testamento. En Hebreos 11, junto a Gedeón, Barak y David, esto sugiere que, a pesar de sus muchos pecados, su fe final y su arrepentimiento fueron suficientes para que Dios lo considerara un héroe de la fe. El propósito de Sansón para su pueblo, por lo tanto, fue multifacético. Fue un agente de caos divino, un guerrero solitario, cuya misión era hostigar, desmoralizar y desestabilizar el dominio filisteo para comenzar a salvar a Israel. No fue un líder político ni un reformador espiritual. Su rol fue militar y disruptivo. Su vida imperfecta sirve como un poderoso recordatorio de que Dios puede usar a personas imperfectas y fallibles para lograr sus planes perfectos. La historia de Sansón es una advertencia sobre el peligro de jugar con el pecado y dar por sentados los dones de Dios. Pero también es un testimonio de la gracia redentora de Dios, que puede restaurar y usar a aquellos que se vuelven a Él. Incluso en su momento más oscuro, Sansón fue, en última instancia, un juez trágico, un monumento a la fuerza de Dios, manifestada en la debilidad humana, cuyo sacrificio final allanó el camino para la eventual liberación de su pueblo.